Iniciamos el mes de febrero y este 1 de febrero nos hacemos una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando los malos prosperan y los justos parece que lo que reciben a cambio de su vida dedicada al Señor es cosas malas? Bueno, el tema para hoy es para que los justos no sean tentados. Y tal vez sea un tema un poco complicado desde nuestra perspectiva, pero espero que al reflexionar en la lección de hoy podamos reconocer que más allá de lo que podamos ver, más allá de las circunstancias, siempre hay una realidad superior que deberíamos tener presente a fin de poder lidiar con las injusticias de la vida. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude con el estudio de este día. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia porque necesitamos tu ayuda a fin de no deslizar. A veces podemos estar propensos a tropezar, especialmente cuando miramos a nuestro alrededor y creemos que hemos sido tratados de manera injusta. Pero ayúdanos a saber que tú estás al control de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una lectura de los Salmos, pero me voy a concentrar en uno de los salmos, solo que me gustaría que usted pueda leer en su casa el Salmo 37, el Salmo 49, el Salmo 94, y mientras lo lee, pregúntese, ¿qué es lo que está percibiendo el salmista en estos salmos? Le voy a dar ya de una vez la respuesta, pero medítelos porque me voy a concentrar en el Salmo 73 en un momento. Ahora, en los salmos que acabo de citar, el salmista o los salmistas se preguntan por qué es que a otros les va bien incluso cuando desafían la soberanía de Dios. Si ya estudiamos, y lo estudiamos hace algunas semanas, que Dios es soberano, ¿por qué pareciera? Noten, estoy tratando de poner las palabras, estoy hablando en palabras muy humanas, pero estoy tratando de ponerlo en palabras que sean comprensibles para nosotros. ¿Por qué pareciera que Dios simplemente los deja a sus anchas? Y es como, no se interesa en si el malo prospera a pesar de que pisotea al justo, a pesar de que se aproveche de las viudas, del huérfano, a pesar de que haga todas las cosas malas que puede hacer, ¿por qué Dios lo deja prosperar? Saben que esta es una experiencia que nos llama la atención porque a veces nos preguntamos si la vida es justa. Y yo quiero decirles lo siguiente, no, la vida no es justa. Esa es la realidad. Ahora, la vida no es Dios, note, porque vamos a hacer una diferencia aquí. Nuestra vida en este planeta que fue contaminado por el pecado no es justa justamente porque nos tocó vivir en un planeta contaminado por el pecado. Aunque a veces a las personas no les gusta este tema del pecado, es una realidad que mancha nuestra vida. El pecado es una realidad que ha trastornado todo lo que Dios quería para nosotros. Por lo tanto, no podemos esperar que la vida sea justa porque lidiamos con situaciones en las que se ve involucrada otra persona que es igual de pecadora que yo. Entonces, la vida no es justa. Ahora la pregunta es, ¿Dios podría intervenir y cambiar eso? Yo puedo responder, sí, Dios podría, pero solo a costa de quitarnos la libertad de elección. Y si Dios nos quita la libertad de elección, entonces, ¿dónde quedamos al final? ¿Puede ser un Dios justo aquel que quita la libertad de elección? Y aquí podríamos hacer muchas preguntas que son casi de tinte filosófico, es decir, bueno, pero es que entonces ¿va a permitir que el mal prospere para siempre si no quita la libertad de elección? Claro que no. El jueves pasado, y qué curioso que hoy también es día jueves, hablamos sobre que Dios está en su santuario. Y el salmo que vamos a considerar que nos va a ayudar a comprender un poco, porque no estoy pretendiendo aquí que vamos a dar una respuesta al problema del dolor y del sufrimiento, pero lo que nos va a ayudar a comprender un poco tiene que ver con el hecho de que Dios está en su santuario y sigue en su santuario. Vamos a ir al Salmo 73. Y ahora sí vamos a comenzar desde el verso 1. Porque si no comenzamos desde ahí, sí nos podemos perder con algunas cosas, algunos conceptos. Simple y sencillamente porque la realidad que vivimos en este mundo solo puede
concebirse, solo puede percibirse realmente desde su plano espiritual. Si yo espero que la mera lógica me ayude a entender la realidad, me va a llevar hasta un punto, pero no me va a ayudar del todo. ¿Por qué? Porque la mera lógica diría que los buenos deben prosperar mientras que los malos deben ser castigados. Y en este mundo eso no sucede. Pero una realidad espiritual del gran conflicto que existe en el universo y que tiene como campo de batalla este planeta y cada corazón, nos va a ayudar a comprender que, aun cuando Dios quiere lo mejor para nosotros, todavía debemos lidiar con el problema del pecado. Y esto es una realidad, tal vez ya lo repetí mucho esa palabra, pero que debemos asumir a fin de poder tener claridad y paz. Esas son las dos palabras que puedo usar en este momento. Claridad en nuestra mente y paz en nuestro corazón para poder vivir de la mejor manera. Dice el Salmo 73, el primer versículo es clave. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Noten cómo comienza Asaf, porque este es un salmo de Asaf. Asaf comienza con la certeza de quién es Dios. Claro, la certeza de que Dios es bueno y que Él es misericordioso y que hace siempre lo bueno para su pueblo, no elimina el hecho de que su pueblo debe enfrentar momentos en los que parece que la vida no es justa. Porque volvemos a repetir, sí, en este mundo la vida no es justa. Y quiero que quede claro eso, porque no estoy tratando de ser aquí ni cínico ni fatalista, sino simplemente expresando una cosa con la que nos vamos a enfrentar siempre. La vida no es justa. Aún en los pequeños detalles nos vamos a dar cuenta que uno tiene una idea que quisiera que fuera ideal, lo voy a decir de esa manera, pero que no es, que no funciona. Ahora, el salmista también lo reconoce. Imagínense el verso 2 y el verso 3 con lo que sigue, quiero decir, la afirmación del salmista. Primero el salmista ha dicho, Dios es bueno, pero ahora miren el verso 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, es decir, casi me caigo, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Momento acá. Dios es bueno para con su pueblo, pero los impíos prosperan. Esto es un golpe en la mente y en el corazón del salmista, porque no logra comprender esto. No logra entender que cómo puede ser posible que la gente que no tiene temor de Dios prospere en la vida. Y parece que todo les va bien. No sufren como sufren los hijos de Dios y en cambio al pueblo de Dios le toca que pasar penurias. Y a veces tratamos de justificar esto y decimos, no, pero es que el pueblo de Dios, ¿por qué ha pecado? Sí, pero ¿y los que son impíos, acaso no se rebelan abiertamente contra Dios? Pero, ¿cuál es el punto aquí? Lo que el salmista está tratando de destacar es que hay dos realidades aquí con las que debemos lidiar. Una es la realidad de nuestro mundo. La realidad de nuestro mundo es que no es justo. Pero luego nos va a elevar la vista y va a decir, bueno, miremos más arriba y veamos la realidad espiritual. ¿Qué es lo que Dios va a hacer al final? Y por eso voy a ir directo a esta parte donde dice, vamos al verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Porque claro, si usted se pone a analizar y a sobreanalizar, bueno, yo veo que X persona ni hace bien las cosas, ni le teme a Dios, ni va a la iglesia, y miren cómo le va bien en la vida, uno eso lo pone mal, porque está concentrado en la realidad de este mundo. Así que tenemos que tener cuidado. Pero ahora vean el verso 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Noten, el salmista reconoce que Dios sigue en su santuario. Desde ahí viene la ayuda para sus hijos, ya lo estudiamos el jueves pasado. Pero lo que está destacando aquí el salmista es que desde el centro de controles del universo, Dios sigue al control. Y esto que es una injusticia en este mundo, Dios lo va a arreglar. Porque Dios va a poner orden. ¿Cuándo? En el momento en que
esté determinado el tiempo, y de hecho ya está determinado. Nosotros sabemos que cuando Jesús venga por segunda vez, cada uno recibirá el pago de lo que ha hecho, recibirá el pago de su vida, porque Dios es juez además. Recuerden que cuando estudiamos la soberanía de Dios, hablábamos de esto, Dios es juez. Y como Dios es el juez, Dios va a hacer justicia, porque Él es el Santo de Israel y Él es justo. Ahora, el salmista reconoce esto, que para él es difícil entender esto, pero tiene que elevar la vista, y esto tiene que hacerlo con un acto de fe deliberada, de confianza en Dios deliberada, diciendo: Señor, aunque yo no entienda por qué suceden las cosas como suceden en este mundo, sí sé que tú tienes el control de todo, y por lo tanto, tú vas a hacer justicia. Vean el verso 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. La figura es bastante fuerte, pero el punto central de lo que está diciendo el salmista es que yo en mi mente no logro comprender por qué es que las cosas son como son. No logro entender por qué el malo tiene que prosperar, y no logro entender por qué los hijos de Dios a veces les va a tocar sufrir. Pero ahora miren lo que dice el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es que el salmista ha elevado su vista y dice: ahí Dios está en su santuario. Nadie lo ha podido sacar de su trono. Él sigue reinando. Entonces puedo esperar en Él. Aunque no entienda lo que pasa en esta tierra, Dios sigue gobernando y yo puedo confiar en su gobierno, y al final nada deseo más que simplemente tener a Dios de mi lado. Y Dios siempre está de nuestro lado. Y en realidad, si profundizamos en esto, no es que Dios esté de nuestro lado, es que nos pide que estemos de su lado para poder extender su misericordia y protegernos del mal. Así que es maravilloso. Usted puede confiar en Dios, pero tiene que hacerlo de forma deliberada. Esta es una decisión. Dice el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Termina como comenzó. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y él termina así, diciendo: acercarme a Dios es el bien. ¿Por qué? Porque el salmista puede descansar en alguien que va a cuidarle, independientemente de lo que suceda a su alrededor. Independientemente de, voy a decirlo así, de los problemas que enfrenta en la vida, de las injusticias que enfrenta en la vida, el salmista dice: Dios es el que me va a sostener, porque Dios siempre ha hecho bien. Entonces, ¿cómo podemos evitar resbalar? Cuando sentimos que vamos a deslizar en el camino y que vamos a caer porque ponemos nuestra atención en la prosperidad de aquellos que no hacen la voluntad de Dios, ¿cuál es el remedio? El remedio es mirar hacia el cielo, por la fe contemplar el trono de Dios, ver el santuario celestial y decir: Dios está en su trono, Dios sigue al control, Dios obrará con justicia, porque ciertamente Él es bueno y Él siempre obrará lo mejor para nosotros. Ahora, eso lo podemos comenzar a ver desde ya. No estamos hablando aquí de una esperanza fútil, es decir, una esperanza inútil del futuro. No, eso nos sirve para hoy. Tener esperanza en Dios sirve para hoy. ¿Por qué? Porque si yo confío en Dios hoy, puedo saber que pase lo que pase, aquellos que prosperan de manera ilícita, es decir, haciendo las cosas lejos de la voluntad de Dios, un día van a perderlo todo. Pero no me voy a alegrar en eso, ese no es el asunto. Yo no tengo por qué alegrarme del mal de otra persona, pero van a perderlo todo porque no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Pero si nosotros permanecemos en Dios, aquellos que tal vez les ha tocado que sufrir injusticia en este mundo, podrán ver cómo Dios los exalta, porque el que se humilla delante de Dios finalmente será exaltado. Así que hoy, mi hermano, mi hermana, el desafío es a mantener nuestra confianza en Dios. Él sigue al control
Y cuando parece que el mundo entero desafía la soberanía de Dios, nosotros podemos confiar que Él está en su santuario, sigue gobernando el universo, sigue gobernando este mundo y va a establecer su justicia. ¿Qué tal si hoy oramos para que nosotros podamos crecer en esa confianza? Querido Padre, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Ayúdanos de tal manera que nuestra vida pueda honrarte a ti porque tú eres fiel. Tú eres bueno para con tu pueblo. Y aunque a veces sentimos que este mundo es injusto con nosotros, permítenos saber que tú eres el que se encarga de nuestra justicia. En el nombre de Jesús. Amén.